Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Sobre todo quiero que meditemos, quiero hablarles de los versículos 3 al 5. Hemos leído todo el pasaje o del 1 al 11, pero vamos a leer en esta ocasión de los versículos 2 al 5. Versículos 2 al 5, repito, Segunda de Corintios 1, del 2 al 5. Cuando estén listos, por favor digan amén, para que yo sepa que ya podemos leer juntos. Ok, lean conmigo, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Amén. Una de las cosas que Cristo dijo a sus discípulos en la última etapa de su ministerio, concretamente en Juan 16:33, les dijo Jesús: estas cosas les he hablado para que tengan paz en mí. Les habló ya antes de la venida del Espíritu Santo y les dice: estas cosas les he hablado para que tengan paz en mí. Pero luego dice Jesús, luego dice Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, gracias, yo he vencido al mundo. En el mundo, dice Jesús, tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora bien, cuando pasamos por aflicción, porque la aflicción es una realidad para todo ser humano, no es para uno solamente, es una realidad para todo ser humano. La prueba está en que ustedes y yo, cada uno, hemos pasado por distintos momentos de aflicción, ¿no es cierto? Todos hemos pasado por aflicción. Nadie nos platica qué son las aflicciones. Claro, hay quienes pasan por aflicciones mucho más agudas. Esa es la otra parte que hay que decir también. Y una de las cosas que nosotros necesitamos cuando estamos en aflicción es ser consolados. Es importante que seamos consolados. Pero por si fuera poco, y quizá tuve que haber dicho primero eso antes de lo último que acabo de afirmar, Dios está completamente interesado en consolarnos cuando estamos afligidos. Probablemente algunos, cuando están en plena aflicción, y ha ocurrido que algunos no quieren ser consolados. No sé si ha conocido gente que cuando está en alguna aflicción no quieren ser consolados. Se enojan, no quieren que oremos por ellos, se ausentan de la iglesia, se aíslan de la familia, porque a veces no quieren ser consolados. Sin embargo, Dios justamente, precisamente, nos consuela, estemos o no conscientes de que necesitamos ser consolados por Él. Entre otras cosas, cuando somos consolados, esa consolación nos ayuda a enfrentar las dificultades. ¿Ha visto a los niños cuando están llorando y extrañan a la mamá? Y llega la mamá y de inmediato empiezan a cambiar su actitud, porque son consolados por la presencia de la mamá o por la voz de la mamá. Tendría que ser también del papá, ¿verdad? Pero a veces al papá le tienen miedo.
Pero también la voz de los padres tendría que consolar a nuestros hijos, animarlos, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿de dónde viene y cómo nos llega el verdadero consuelo? ¿De qué modo nosotros o de qué modos podemos recibir el beneficio del consuelo? El tema para hoy precisamente es el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Y quiero mostrarles básicamente tres cosas. Lo primero que les quiero mostrar como plataforma para entender el tema del consuelo de parte de Dios, quiero mostrarles el carácter misericordioso y consolador de Dios. Lo segundo que quiero hacer es mostrarles que el consuelo de Dios es siempre. Porque la palabra dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Lo que quiere decir es que el consuelo entonces es siempre, ocurre siempre. Y lo tercero de lo que les voy a hablar es que es necesario estar en la situación correcta para que seamos consolados. Porque el consuelo se da desde la perspectiva que Dios dice que se tiene que dar. No como a nosotros nos parece, no como nosotros pensamos en un momento dado que tiene que ser. Ahora bien, Pablo, en el versículo 3, vean cómo inicia Pablo. Por favor, mantengan su Biblia abierta allí, porque vamos a ver tres versículos básicamente, el 3, 4 y el 5. Y vean que Pablo habla de una manera muy interesante y empieza esta parte una vez que él ya puso el saludo en la carta a los Corintios. Ahora Pablo empieza o continúa diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Una de las cosas que necesitamos entender es que para comprender cualquier tema bíblico y teológico, es necesario que primero podamos conocer a Dios. Si conocemos a Dios, podemos conocer y entender cualquier otro tema de una mejor manera. Por eso digo, necesitamos, para comprender el tema de la consolación concretamente, necesitamos conocer cómo es Dios, quién es Dios. De hecho, la Biblia nos muestra que Dios se ha revelado precisamente para que le conozcamos. Dios no es el Dios que se esconde, sino es el Dios que se revela, es el Dios que se da a conocer, es el Dios que se ha revelado a la humanidad y que quiere que el mundo, que quiere que la gente lo conozca. Y en este versículo 3, Pablo primeramente pronuncia una alabanza a Dios. Y en esa alabanza, Pablo muestra una parte del carácter de Dios. En esa alabanza, Pablo habla del carácter de Dios. Y lo primero que Pablo dice, porque por lo menos hay tres ideas que hay que rescatar aquí, que tienen mucho sentido, por supuesto. Lo primero que Pablo hace es, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, dice, es el Padre nuestro y Padre de Jesucristo también. En lo segundo que Pablo dice que es Padre de misericordias. Dios es el Padre de misericordias. ¿Con cuánta razón la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana? O sea, hoy las misericordias de Dios se renovaron. ¿No es bueno saber eso? Que estamos aquí por su misericordia. Así que la misericordia viene de Dios. Dice, Padre de misericordias, dice Pablo, ¿no? Pablo afirma, no solo dice Padre o no dice Padre de misericordia, sino Padre de misericordias. Ahora bien, ¿qué es la misericordia?
La misericordia, hablando de la misericordia de Dios, es la actitud que Dios tiene hacia las personas que se encuentran en una situación de necesidad. Es la actitud, ojo, no es un sentimiento solamente. Es la actitud que Dios muestra hacia las personas que están en angustia, a fin de prestarles ayuda. Les voy a dar un ejemplo para que esto lo podamos comprender más ampliamente. Cuando el hijo pródigo regresaba a la casa, ¿recuerdan esa parábola? Una parábola hermosísima, con una enseñanza extraordinaria. Recuerde que el hijo pródigo representa a los pecadores, el hijo mayor representa a los fariseos y el padre representa a Dios. Cuando el padre ve a lo lejos que el hijo venía, dice Lucas que el padre fue movido a misericordia. Lo vio y fue movido a misericordia. Pero no dijo, creo que es mi hijo y se dio la vuelta. No, aquí es donde viene la misericordia. Porque lo que uno siente ante el dolor de otra persona se llama compasión. Eso se llama compasión. Pero lo que uno hace es la misericordia, así me estoy explicando. Por eso, cuando la gente pedía misericordia de Dios, le decía, aquel enfermo le dijo a Jesús, ten misericordia de mí. No le dijo, siente misericordia por mí, por favor, no. Por eso también la palabra dice que cuando Cristo veía a las multitudes sentía compasión. Y luego les enseñaba, ahí estaba la misericordia. La compasión es lo que yo siento ante el dolor de alguien. Pero la misericordia es lo que yo hago, me estoy explicando. Cuando veo a un necesitado, digo, pobre hombre, eso es compasión. Y no le ayuda mucho mi compasión. Pero cuando yo digo, pobre hombre, lo voy a ayudar, eso se llama misericordia. Entonces dice la palabra que el padre del hijo pródigo fue movido a misericordia. ¿Y sabe qué hizo después? Corrió hacia su hijo. Corrió hasta alcanzarlo. Y dice la palabra que lo abrazó y lo besó. Eso se llama misericordia. Esa es la actitud de Dios. Cuando la palabra dice que Dios es el Padre de misericordia, significa que Dios precisamente ve, siente y hace. O sea, Dios no permanece así. Ay, pobrecito Luis Enrique, ¿verdad? Tiene problemas. Alguien que lo ayude. ¿No? Como cuando nosotros vemos a alguien y vamos en carretera y a lo mejor no queremos o no podemos pararnos y vemos que hay un accidentado. Ay, pobrecito, que Dios lo ayude, ¿no? Y eso es compasión nada más, pero la misericordia es, me detengo y si puedo ayudar, ayudo, ¿no es cierto? Eso se llama misericordia. Así que la palabra dice que Dios es Dios de toda misericordia, o de las misericordias. Lo segundo que Pablo dice, porque les estoy hablando del carácter de Dios, así que primero nos presenta a un Dios que es misericordioso. ¿Okay? Lo segundo, nos presenta a un Dios que es consolador. Por eso dice, Dios de toda consolación. La consolación verdadera, la más profunda, la consolación completamente efectiva viene de parte de Dios. Yo puedo consolar a César si está pasando por una situación, puedo consolar a mi hermano Rubén si pasa por una situación, y el consuelo que yo le deba hacer de ayuda de alguna manera, claro, por supuesto. Pero el que hace el consuelo 100% efectivo es Dios. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a decir, bueno, entonces yo no lo consuelo. No, Dios consuela a través de nosotros, pero es Dios el que da el verdadero consuelo. La palabra consolar significa alentar, dar alivio. La consolación ocurre acompañando al que sufre, hablando al que sufre
incluso exhortando también al que está en sufrimiento. A veces tenemos que exhortar al que está en el sufrimiento, porque a veces el que está en sufrimiento está enojado, a veces hace berrinche, ¿no es cierto? A veces cuando estamos enojados hacemos berrinche. Por medio del consuelo, Dios, fíjense bien, por medio del consuelo, Dios entonces muestra su misericordia a quienes están sufriendo. En otras palabras, Dios ve y actúa frente al sufrimiento. Claro que muchas veces, y esto ocurre con frecuencia en la Biblia, hay quienes, y ocurre en la vida diaria, hay quienes piensan, y cuando están sufriendo hay quienes se sienten solos, ¿no? Creen que Dios los abandonó, sienten que Dios los abandonó, sienten que Dios no los escucha. Por eso varios autores de los Salmos concretamente están pidiendo y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Responde nuestra oración, Señor. ¿Hasta cuándo permanecerás en silencio? No es que Dios permanezca indiferente en relación a nuestras aflicciones. Sin embargo, a veces tenemos esa impresión. Pero la Biblia dice, justamente, versículo número 4, la primera parte del versículo 4, vean lo que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Otra versión dice aflicciones. El cual nos consuela en todas nuestras aflicciones. Así que aunque a veces usted siente que Dios no lo escucha, aunque a veces usted siente que Dios permanece indiferente, no permanece indiferente, sino que Dios ve y actúa. Cuando el pueblo de Israel estaba en sufrimiento allá en Egipto, dice el texto en Éxodo 3, que el Señor vio y oyó la aflicción del pueblo. Y le dice a Moisés: he visto y he oído la aflicción de mi pueblo. Pero hay algo más que Dios dice: y he descendido para ayudarlos. Vean lo que Dios hace. Dice Dios: oigo la aflicción, la veo y desciendo para ayudar. Fue por eso que salvó a Israel. Por eso Dios le dice a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el sufrimiento de mi pueblo. Pero esa palabrita hermosa también, ¿verdad? Cuando dice: y he descendido para ayudarlos. ¿Ven? Ahí está la compasión, pero también está la misericordia. Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, ¿de qué manera Dios nos consuela? Esa es una buena pregunta. Y déjeme responder: hay muchas maneras en que Dios nos consuela. Una de ellas es que Dios nos consuela por medio de la salvación. La salvación es el acto redentor de Dios por medio del cual Él nos rescata, nos ha rescatado, nos rescata y nos sigue rescatando. Lo que quiere decir es que Dios no solamente nos salva del poder del pecado, sino que Dios nos salva también del poder de las aflicciones. Así que la primera manera en la que Dios consuela a una persona es por medio de la salvación. La segunda manera en la que Dios consuela es por medio de su presencia. Solo que a veces estamos tan atareados, tan ajetreados, que no tenemos tiempo para pensar en la presencia de Dios, ¿no? Que no tenemos tiempo para meditar en la presencia de Dios, que no tenemos tiempo para percibir la presencia de Dios. Estamos tan inmersos en las cosas del mundo, y no hablo de las cosas malas precisamente. Estamos tan inmersos que muchas veces Dios se acerca y no lo vemos. Habla y no escuchamos. Acompaña y no lo percibimos.
¿Recuerdan a los caminantes de Emaús? Iban platicando y quejándose, ¿verdad? Decían, pero nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y este es el tercer día. Algunas mujeres dicen que resucitaron, que Él resucitó. Pero ya es el tercer día. Y Cristo luego les dice, torpes y tardos de corazón. ¿No saben lo que dice la Escritura? Pero ellos hablaban y no sabían que era Él, hasta que en algún momento ellos vieron que se trataba de Jesús. Así que Dios nos consuela por medio de su presencia. Dios nos consuela también por medio de la palabra. Por eso es importante que usted lea la palabra continuamente. Pero si usted no lee la palabra, Dios, que sigue hablando y que habla a través de ella, seguirá siendo ignorado o ignorada la voz de Dios. Por eso Dios nos consuela a través de la palabra. Pero también Dios nos consuela a través de otras personas. Dios nos consuela cuando estamos acompañados con otros cristianos. Por eso es importante estar en el culto, porque Dios nos consuela a través de todo esto. Ahora bien, Dios le puede consolar a través de un canto, es decir, a través de una alabanza. Dios le puede consolar a través de una persona que se acerca y le dice, hermano, hermana, estoy orando por ti. Pero usted tiene que desear ser consolado. Pablo dice en la siguiente parte del versículo número 4 que también Dios nos ha consolado para que consolemos, dice Pablo, a otros que están en sufrimiento con la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Así que primero nosotros somos objeto del consuelo de Dios y luego somos sujetos de la consolación. Primero Dios nos consuela y luego tenemos que consolar a otros. Implica que tenemos que estar dispuestos para consolar en lugar de permanecer indiferentes al sufrimiento de otro. Porque a veces ante el sufrimiento de otros como que muchas veces permanecemos indiferentes, ¿no? Vemos a alguien y que está necesitado y a veces tomamos cierta distancia. No tiene que ser así. Podemos consolar a una persona que sufre orando con ella, dándole palabras amables, alentándole. Nuestra experiencia del sufrimiento va a ser útil para que consolemos a otros más tarde. Pero lo tercero que les quiero mostrar es que debemos estar en la situación correcta para que podamos ser consolados verdaderamente. Pablo dice, Dios de misericordias y Dios de toda consolación. Pero ve lo que dice el versículo número 5. Versículo número 5. Léanlo conmigo, por favor. Léanlo fuerte para que todos podamos escuchar con claridad. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Otra versión dice, en esa primera parte dice otra versión, que también Cristo padeció, que también Cristo sufrió. Pero luego dice Pablo, porque ¿en dónde abunda la consolación, iglesia? En Cristo. Ojo con este dato. Notemos que el consuelo viene por medio de Cristo. Recuerde que Dios es el Dios de toda consolación y que las bendiciones que Dios nos da, nos las hace llegar por medio de su Hijo. De tal manera que el consuelo de Dios es más abundante en nosotros cuando estamos en Cristo. Estar en Cristo es vivir en una relación de obediencia con Él. Ahora, lo anterior no significa que Dios no consuele a aquellos que no están en Él. ¿Ok?
No significa que Dios no consuele a aquella persona que no lo conoce. Dios sí consuela también a aquellas personas que no están en Él. Solamente que el consuelo para los que no están en Él no es completo, sino que es limitado. Y el consuelo, dice Pablo, en Cristo es abundante. De tal manera que la primera persona que a nosotros nos consuela en nuestras aflicciones es Jesucristo. Por eso necesitamos una relación con Cristo. Ahora veamos la siguiente ecuación. Una persona está en Cristo, puede recibir el consuelo por medio de alguien que está en Cristo. En otras palabras, un cristiano va y consuela a otro cristiano, están en la misma sintonía. El consuelo es abundante. La siguiente opción sería ¿cuál? Cuando un cristiano va y consuela a alguien que no conoce de Dios. ¿Puede consolarlo? Sí. Pero como la otra persona no está en Cristo, no comprende la naturaleza del consuelo. Aún así, Dios lo consuela. Pero la persona no comprende la naturaleza del consuelo. El cristiano comprende la naturaleza del consuelo, porque conoce no solamente el consuelo de Dios, sino que conoce a Dios quien da el consuelo. Y el que no conoce a Dios no puede entender el consuelo. Así que Pablo dice, en otras palabras, que necesitamos estar en Cristo para que el consuelo de Dios obre o abunde en cada uno de nosotros. Ahora bien, Cristo dijo en Juan 16:33, les dijo a sus discípulos, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Ok? Para que en Cristo tengamos paz. Quiero preguntarle, ¿usted tiene una relación con Cristo? Si tiene una relación con Cristo, entonces el consuelo que Dios trae a su vida es abundante, es contundente. Si una persona no está en Cristo, como dije, el consuelo es limitado. Pero así que lo que una persona necesita hacer es tener una relación con Cristo. ¿Qué significa tener una relación con Cristo? Significa reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, vivir en una relación de obediencia con Él. Porque quiero decirle, Cristo dijo esto, en el mundo tendrán aflicción, y estamos en el mundo. Pero el lugar más seguro en el mundo es estar en Cristo. Ese es el lugar más seguro. Recuerdo aquella historia de aquellos hombres que iban en una embarcación. De repente se viene una tormenta, una fuerte tormenta, y todos se alarmaron, todos se asustaron. Y uno de los hombres que iba en la embarcación entró en pánico. Trataron de controlarlo, pero en la medida en la que intentaban controlarlo o aplacarlo, él se sentía con mayor angustia, con mayor pánico. Y el capitán de la embarcación le dice a sus hombres, agárrenlo y aviéntenlo al mar. Ellos dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Si está mal, allá se va a morir o se va a poner peor. Y él dijo, hagan lo que yo les digo, agárrenlo y aviéntenlo al mar. Así que 3 o 4 hombres lo agarran, lo avientan al mar, y el hombre se puso peor, por supuesto. Entró en pánico, un pánico mayor. Después de 5 minutos el capitán dijo, ahora métanlo a la barca. Lo metieron a la barca.
Y cuando lo metieron a la barca, aunque la tormenta seguía, corrió y se fue a una esquinita. Ahí estaba temblando de frío, pero estaba más tranquilo. Y los hombres que lo habían echado y luego lo habían metido a la barca, le preguntan al capitán, ¿qué pasó? Él dijo, en medio de la tormenta, el lugar más seguro es la barca. Pero estando él en la barca, no apreció la seguridad que la barca le da. Cuando estuvo en el agua, entonces él pudo comparar y llegó a la conclusión, es peor estar en el agua que estar en la barca. Por eso ahora él está tranquilo, porque él sabe que es mejor estar en la barca. Es mejor estar en Cristo, hermanos míos. Es mejor estar en Cristo. A veces usted va a pensar como Asaf, ¿se acuerdan de Asaf? ¿Y de qué sirve que yo sea cristiano, no? De balde estoy domingo tras domingo ahí, ¿no? Ministro la alabanza, predico, enseño, voy al culto. ¿De qué sirve que yo me guarde del pecado? A veces no nos damos cuenta de la seguridad que Cristo nos ofrece en un mundo agitado y turbulento. A veces no nos damos cuenta de la seguridad que tenemos en Cristo. Pero estar en Cristo, ser parte del pueblo de Dios es el mejor lugar. Fuera de la barca, el tema está peor. Fuera de la embarcación, las cosas son peores. Recapacite, es mejor estar en Cristo que fuera de Cristo. Por eso quiero concluir con dos cosas. La primera, si usted es un cristiano, aférrese a Cristo. Si de repente su fe se tambalea, en cierto modo eso es normal, pero aférrese a Cristo cada día de tal manera que su fe sea firme en Él. Si no es un cristiano, pídale perdón a Dios por sus pecados y entréguele su vida a Jesús. Tenga una relación con Cristo, porque es la única manera en la que nosotros vamos a estar seguros. Cristo dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Jesús, y lo cantábamos al principio, ¿verdad? Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes eternos terminarán por siempre. Es Jesucristo mi refugio. Mis amados, Cristo es el refugio más seguro. El dinero, las drogas, el alcohol, el mundo no son lugares seguros. Dios es el Dios de toda consolación. Dios nos consuela de muchas maneras, pero para eso hay que estar en Cristo. Cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por amarnos, por ser el Dios de toda consolación. De manera muy particular, Señor, te ruego por quienes están pasando por un tiempo de angustia. Gracias por el consuelo que tú les das. Padre, concédenos ver cómo tú nos consuelas. Concédenos ver, Padre, las formas en que tú nos consuelas. Porque por tu palabra vemos que tú ves, oyes el sufrimiento y desciendes para ayudar.